Tengo pañuelo. ¿Sabe? Le puse como título a esta prédica: guardando nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Y sabe, siempre lo decimos, nuestro corazón maquina muchas cosas. O tal vez no maquina mi mente. El problema es cuando pasa de aquí para acá. Ya está hecho. Muchas veces en lo espiritual y esforzándonos, nosotros también podemos tener o aprender cómo proteger nuestro corazón. Amén. De tantas cosas. Yo leía 1 de Timoteo capítulo 2, 8 y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Las mujeres también. Quiero pues, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Pablo dejó un ejemplo y dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo sabe la importancia de la oración. Amén. Y que por medio de Jesucristo tal vez usted tenga su lugar. Y eso es bueno porque uno tiene su lugar. Yo estoy ahí en la sala de mi casa, cuando Yari se acuesta. Pero como hablamos la semana pasada, creo que comentaba, a veces en el carro, ¿sabe? ¿Cuántas oraciones poderosas no se han hecho en un baño? En un carro manejando, caminando. Yo creo que eso es lo que quiere describir en medio de esta oración. Pero Santiago también nos dice algo importante en Santiago 1:6. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. Pablo nos pide que oremos, levantando nuestras manos. Santiago nos insta a tener fe, que oremos sin dudar. Dios quiere que oremos levantando nuestras manos, no porque estén sucias, porque quiero ponerlo desde el punto de vista de cómo Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve a nosotros santos, limpios, puros. Amén. Por eso es que es un día a día. Todos los días tenemos acceso a la presencia del Padre. Es mi responsabilidad hacerlo. Amén. Porque nadie está exento aquí de caer. Y cuando hablo de caer, no hablo precisamente de hacer cosas malas. Bueno, evidentemente el que peca hace algo malo. Pero a veces inconscientemente cometemos errores porque no somos perfectos. Pero gracias a Dios por su gracia y por su sacrificio, tenemos acceso todos los días al Padre por medio de su presencia. Apláudale al Señor. Segunda de Crónicas 26:5 habla de un rey llamado Usías. Voy a empezar desde el versículo 5. ¿Sabe? Usías era un rey que fue llamado a los 16 años. Tremendo, ¿no? Imagínense un niño, presidente de la República. Mira lo que dice de él. Y persistió en buscar a Dios. Cuando leí esta palabra persistencia, veo la perseverancia, veo el esfuerzo de buscar a Dios en todo momento y en cualquier lugar. Como comenzamos la oración, si quiero guardar mi corazón, tengo que ser persistente, perseverante y esforzarme. Porque solo así yo podré hacer que los cielos se abran. ¿Por qué? Dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Que cuando oramos a Dios, cuando buscamos su presencia, los cielos se abren. ¿Se acuerdan? Y cuando los cielos se abren, aquí también dice, Dios se manifiesta y Dios trae visión. Y cuando Dios trae visión y te muestra algo, es porque lo que te está enseñando ya lo tiene en el cielo, pero te lo está mostrando para que tú seas perseverante y sigas adelante, no solamente en el propósito de Él, que es hacer su voluntad.
buena, agradable y perfecta, sino que también, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. ¿Cuáles demás? Las tuyas y las mías vendrán también. Y en estos días en que buscó a Jehová, él prosperó. Resultado. Amén. Él prosperó. Y todo lo que está en la Biblia es el mismo Dios que tú y yo buscamos hoy. ¿Ah? Él no cambia. Él es inmutable. Él es omnipotente, omnipresente. Él cumple lo que promete. Entonces, la persistencia, la perseverancia, levantando nuestras manos, orando al Señor, sin dudar, traerá resultados. Amén. Ahora, quiero abrir una ventanita aquí, porque voy a hablar de algo que tiene que ver con el altar del incienso. No sé si han escuchado esa palabra alguna vez, Alberto. ¿Alguien ha escuchado eso? El altar del incienso. Me voy a ir al Antiguo Testamento un momentito. Bueno, estoy en el Antiguo Testamento, pero quiero hablar de esto porque quiero crear una plataforma de lo que voy a explicar después. En el altar del incienso era el lugar santísimo donde entraba el sacerdote según el cargo que tenía. Déjeme decirlo de esa manera, o la posición que tenía, porque ese tabernáculo era movible, había que desarmarlo, armarlo donde Dios decía. Ellos iban con la nube, ¿se acuerdan? En el desierto, cuando la nube se paraba, ellos se paraban. Cuando había que hacer sacrificio, que se hacía en el día de Yom Kippur, en el día de la Pascua, se armaba todo aquello, pero cada sacerdote tenía una responsabilidad. Yo quiero hablar de la responsabilidad de los que hacían o presentaban el incienso delante de Dios. Amén. Esta persona entraba allí una vez al año. No estoy hablando del sumo sacerdote. Estoy hablando de un sacerdote que tenía una responsabilidad. Esta persona entraba a ese lugar con unas brasas ardiendo. Ponía las brasas, entonces ponía allí en sus manos, traía un perfume que era un incienso que lo molían. Cuando él ponía eso allí, eso salía un aroma y un humo que se regaba por todo el lugar. Y entonces cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, ese humo y el altar que estaba lleno, el lugar santísimo que representa la presencia de Dios, pero también a nuestro Señor Jesucristo, ese humo, ese perfume también tipificaba, se puede decir así, la esencia, la pureza y la divinidad del Señor Jesucristo también. ¿Por qué? Porque era un perfume, no era cualquier perfume. Entonces, cuando hacían el sacrificio y venía el sacerdote y hacía lo que le correspondía, salía el humo, y el humo salía y entraba el sumo sacerdote ya preparado para el sacrificio. Cuando hacía el sacrificio a Dios, juntamente con el humo, subía delante de Dios como olor fragante, como oramos muchas veces, y Dios recibía eso y Dios decía: puedo perdonar al pueblo por un año. Y el pueblo que estaba esperando afuera la respuesta, salía el sacerdote y decía: Dios aceptó el sacrificio, y el pueblo se alegraba por eso. ¿Cuántos me están entendiendo? El libro de Levíticos capítulo 16 dice, en el versículo 12: después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido. Eso es lo que le estoy hablando. Y lo llevará dentro del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá todo el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera el sacerdote. ¿Por qué? Porque si el sacerdote no se purificaba y el sumo sacerdote no se purificaba tampoco, la presencia de Dios misma los mataba.
¿Me hago entender? Por eso era una responsabilidad. Por eso, como dije al principio, la oración y no dudar es mi responsabilidad. Pero ¿cómo yo no dudo si no conozco? Tengo que conocer para poder entender. Y para poder entender tengo que buscarlo a Él y leer su palabra. Amén. Y solamente a través del conocimiento yo puedo saber cómo voy a hacer delante de su presencia. Entonces, si esta persona entraba impuro a ese lugar, la misma presencia de Dios los mataba. Pero dice que ese perfume, ese aroma que inundaba todo el lugar, también protegía al sacerdote de la presencia misma de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Seguro. Ahora recuerde, el humo y la oración y el incienso es el perfume. Las dos iban juntas o suben juntas delante de Dios. El sacrificio es la ofrenda. Salmo 141:2 dice: sube mi oración delante de ti como incienso, y el don de mis manos como ofrenda delante de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente hacía oraciones, sino que también hacía sacrificio. Y ese sacrificio subía al cielo, y para Dios era un aroma, un olor fragante. Apocalipsis 8:4 dice: y el humo del incienso subió delante de la mano del ángel de Dios con las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que cuando usted ora, así no tenga la experiencia, así no tenga el conocimiento, pero usted va delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Porque miren lo que dice la Biblia en 2 Corintios 2: porque somos para Dios grato olor de Cristo. ¿Me hago entender? Cuando usted ora y usted tal vez no tenga el conocimiento que puedan tener otras personas, que usted haya hecho lo que hizo, que le haya pasado lo que le pasó, cuando usted va delante de la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, su oración sube como el humo, pero a través de Jesucristo, cuando pasa por Él como intermediario, pasa al Padre como un olor fragante. Entonces Dios dice: ¿quién es ese que ora tan hermoso? Lo quiero conocer. Yo le hubiese aplaudido, ¿vale? No sé si no me expliqué bien. ¿No se entendió? O sea, eso tiene un poder delante de nosotros o para nosotros. El poder de Jesucristo, que mi oración a través de Él para el Padre es grata. Pero sabe, también hay fuego extraño. Los hijos de Aarón quisieron hacer sacrificio a Dios. Aarón era el sumo sacerdote, el hermano de Moisés. Y ellos quisieron hacerlo sin tener el nombramiento. Y dice que buscaron los incenciarios y prendieron el carbón. Y cuando echaron el incienso, subió un fuego extraño y Dios no lo reconoció. Y murieron de inmediato quemados por el fuego. La Biblia dice que mi corazón es perverso, más que todas las cosas. Por eso dice: sin ira y sin dudar. ¿Por qué? Porque muchas veces, aun cuando yo hago las cosas y cuando quiero hacer las cosas en mi fuerza, y yo pienso y creo que por hacer lo que sea yo me voy a ganar el favor de Dios, déjeme decirle que estamos equivocados. Tenemos que ir a su presencia primero con acción de gracias, pidiéndole perdón, y después decirle a Él lo que necesito, lo que quiero o lo que quiero hacer, para que a través de tu boca suba ese humo y pases por Jesucristo y de allí al Padre, y el Padre te reconozca como hijo, como santo, que levanta sus manos delante de Él. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me expliqué bien? Yo no soy profesor, pero ya usted va a ver porque quiero que lo entienda. Vuelvo a 2 Corintios 26, capítulo 5. Usías el rey, ¿se acuerda?
persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien era entendido en visiones de Dios. Punto y coma. Viene algo trascendental. En los días que buscó a Jehová, o sea, ahí cambia la cosa. Ahora habla de pasado. Es sutil, pero está hablando ahora del pasado. En los días en que buscó a Jehová, Dios lo prosperó. ¿Se da cuenta? Lo prosperó, o sea, pasó algo. Si trajo consecuencias poderosas, sí. Cuando fue y buscó a Dios, Dios lo prosperó en gran manera. Mira lo que dice el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que tuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, diga fama, se extendió porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. O sea que en los tiempos que buscó a Dios, no solamente Dios lo ayudó a tener la mejor tecnología de guerra, sino que en la ciudad de Jerusalén había de todo, todo era nuevo, todo era abundancia. ¿Por qué? Porque cuando él buscaba la presencia de Dios, Dios le dio su favor. Por eso se dice que fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién? Por los hombres. No, Dios le abría las puertas y Dios mismo le proveía y con milagros le daba la victoria sobre las guerras, y un hombre que se hizo altamente poderoso. Entonces, no solamente prosperó, sino que era versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Vio que pasó algo? ¿Qué pasó? Se enalteció. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. ¿Qué dijimos al principio? Sin ira y sin dudar. ¿Qué hizo este hombre cuando dejó de buscar a Dios y querer hacer las cosas en su fuerza? Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. ¿Alguien está entendiendo? Él quiso quemar el incienso, él no le correspondía. Él era rey, no sacerdote. No me quiero enfocar en eso. Me quiero enfocar en un hombre que dejó de buscar a Dios, que dejó de levantar sus manos como al principio, con persistencia, buscándolo con un corazón. Ahora se hizo fuerte y se hizo grande y se apartó. Yo no sé qué lo apartó, si fue el producto de su riqueza o el poder que tenía, pero algo hizo que este hombre se desconectara. Y sabe, investigué qué significa Usías, y la palabra Usías dice que la fuerza del Señor, Usías significa Dios es mi fuerza. Y si Dios es su fuerza, se desconectó y ahora vemos a un hombre luchando en su fuerza. Iglesia, recuerde que nuestras fuerzas están en el Señor. Amén. Es muy fácil decirlo, pero ¿cuántos de nosotros cuando tenemos que orar y tenemos que aplicar la fe para poder abrir nuestros propios mares? Ahí está el detalle, porque lo decimos aquí, pero recuerda que cuando tú sales de aquí, afuera está un Goliat esperándote, afuera hay un sicomoro esperándote, afuera hay un monte esperándote. Y muchas veces el amén simplemente no causa un efecto. El efecto lo causa la persistencia en tu oración y la fe que tú apliques. Porque el Señor nos dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. ¿Sabe? Una hermana me regaló un granito de mostaza. Es chiquitico. Y si Dios pone esa medida y dice que con esa medida yo puedo mover una montaña, imagínate a medida que la fe va creciendo por el conocimiento de Él y su palabra a través de la fe para mover lo sobrenatural. Entonces estoy viendo un
hombre que se llama Dios es mi fuerza, ahora vemos un hombre con lepra luchando en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque en un momento se desconectó y vino el orgullo, vino la soberbia, vino la altivez y quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Nosotros tenemos límites, o tenemos que tener límites. En Dios no hay límites, pero en nuestra fuerza sí. Amén. Es la diferencia. Tú puedes llegar hasta donde Dios te lo permita. Mucho más allá, ya estás quebrantando el límite, y romper los límites, mi hermano, es peligroso. Y pareciera que estamos con el cliché. No, mi hermano, estamos viviendo tiempos violentos. Estamos viviendo tiempos difíciles donde realmente necesitamos levantar las manos y buscar a Dios y aplicar nuestra fe. Usted tiene una medida de fe. ¿Cuál será? Investíguela, pruébela, no la entienda, sea persistente, siga buscando, siga adorando, que su oración siga subiendo delante de Él como un olor fragante, y sea su voluntad cuando Él abra las puertas o Él le tenga que dar lo que le tenga que dar. Pero mientras tanto es una batalla de todos los días seguir trabajando y luchando para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Esto me hace recordar otro acontecimiento que pasó junto al altar del incienso también. El que acabamos de ver fue producto de la ira y las consecuencias que trajo. De una persona que oró y vio los resultados, pero se olvidó de quién era su fuerza. Amén. Me encuentro con otra persona que le pasó lo mismo en el mismo lugar. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, diga sacerdote, llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer era hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Imagínese usted, para andar así, bueno, amolado, y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya viejos. Nueva versión Larry. Estaban viejos. ¿Por qué lo dije así? Porque hay personas que creen que porque tienen cierta edad Dios no los quiere usar o no los puede usar. Dios no ve edad. A Usías lo llamó de 16, pero a Abraham lo llamó de 90 años. Dios no tiene límites, los límites los tenemos nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, orando sin dudar, no importa la edad que tenga, Dios y el favor de Dios está conmigo en medio del propósito de su llamado para mí. Amén, iglesia. Eran viejos, la mujer era estéril. Y lo que dice el 12. El 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden, acuérdense que hablamos del orden de los sacerdotes. Él era de los sacerdotes que llegaban hasta allí, hasta donde estaba el incienso, el altar ese. Según el orden de su clase, conforme a la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte ofrecer el sacrificio o el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Recuerda que le dije que el pueblo esperaba afuera el resultado del sacrificio. ¿Se acuerda que se lo dije? Porque ¿quién salía a dar el resultado? Zacarías, el sacerdote. Después del sacrificio, él tenía que salir y decirle al pueblo y bendecir al pueblo. El pueblo estaba afuera orando, ¿sí o no? Y dice que se le apareció un ángel puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Vea que fue el mismo lugar. Y se le apareció un ángel del lado derecho de donde se hacía el altar.
Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y le dice que iba a ser un hombre, que iba a abrir camino, y le dijo todas las bendiciones que iba a tener el hijo. Y entonces Zacarías le dijo al ángel en el versículo 18: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy un viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Está viendo el sacerdote? Era sacerdote, tenía un nivel, pero él se dejó llevar más por lo que él vio o por lo que él veía que por lo que le estaba diciendo el ángel del Señor. Amén, iglesia. Yo me imagino que Gabriel suspiró y dijo, y se secó el sudor así. El ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora pues quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras. ¿Está escuchando? ¿Vio la consecuencia? Si yo quiero guardar mi corazón, tengo que orar sin dudar. Es una manera de yo poder conocer más a Dios y también de proteger mi corazón. Aquí vemos un hombre que ofrecía sacrificio, que prendía el incienso, pero se le presentó, sí, la palabra dice que escaseaba la palabra de Dios, pero se te presentó un ángel y está hablando contigo. Ese mismo ángel se le apareció a María. ¿Sabe? Él habló primero con ella, después habló con María. Y le dijo también lo mismo: vas a tener un hijo y esto. Y usted se sabe la historia, que usted la vio en Semana Santa. Ah, la leyó en la Biblia. Ok, está bien. Era para ver cómo estaba, era para confundir al enemigo. Entonces, ese mismo ángel se le presentó a María y le dijo todo lo que iba a pasar. Pero María también respondió lo mismo: ¿en qué conoceré yo esto? ¿Sabe por qué? Porque María pensaba en metodología. ¿Por qué? Porque ella pensó y dijo: ¿cómo va a pasar eso si yo no tengo esposo? Yo no conozco varón, fue lo que dijo realmente. Y el Espíritu le dijo, el ángel le dijo: no te preocupes, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a concebir. Ella dijo: no entiendo, pero que se haga como tu palabra ha dicho. Aunque ella pensó en la metodología, ella creyó. El problema del sacerdote fue que le dijeron y no creyó. ¿Vamos a entender? Porque una cosa son métodos y otra cosa es creer en lo sobrenatural. Ella pensó en el método porque no tenía esposo, no conocía a los otros. Pero aun cuando el ángel le habló y no entendió, ella dijo: que sea hecho conforme a tu palabra. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no se nos hace fácil, pero ese es el proceso de la fe, de ir conociendo cada día cuál es la voluntad de Dios y qué debemos hacer para seguir teniendo conocimiento, y a través del conocimiento yo poder hacer lo que yo tengo que hacer según su palabra, para yo poderla ver, la voluntad de Dios en mi vida. Porque si no, estaría moviéndome por emocionalismo. Y moverse por emocionalismo en estos tiempos, vaya que es peligroso y delicado. Porque pasan las cosas y la emoción me lleva a hacer o tomar decisiones que no son correctas. Y es ahí donde vienen los problemas muchas veces. Y fallamos delante de Dios y terminamos frustrados y pensando que Dios no existe. Que esto es un club donde venimos solamente a escuchar una palabra de un gordo que viene a hablarle todos los domingos algo. Y mucha gente no lo cree, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella tiene poder en sí misma, y ponerla en práctica a través de la fe tiene resultado. Vaya, aplauda al Rey. Entonces, también me di la tarea de buscar qué significa Zacarías, a quien Dios recuerda. Quiere decir,
y Elizabeth, promesa divina. Y sabe, y conjugué los dos nombres, dice, a quien Dios promete su promesa divina. Por eso Dios lo dejó mudo, digo yo. ¿Por qué? Porque el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Y tal vez él como sacerdote podía ya interrumpir algo que era inevitable por decir algo que no debía. Por eso el ángel le dijo, por cuanto no creíste, te tengo que dejar mudo hasta que nazca el muchacho, porque la vas a poner, hijo. Más o menos así, ¿no? Para no decir la otra palabra. No suena el pito, poner un pito de divorcio. ¿Me hago entender, de iglesia? Nuestras palabras tienen poder. Nosotros tenemos el poder de hacer y deshacer. Lo que tú hablas, aunque tú lo subestimes, muchas veces tiene influencia sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre tu trabajo y la gente que te rodea. Cuando nosotros abrimos la boca por medio de la ira, porque me frustro y las cosas no saben, hago daño. Por eso tengo que pensar a veces de hablar, y eso es conmigo y eso es con todos nosotros. Por eso sin ira y sin contienda, pero tampoco dudando. ¿Cuánto nos cuesta orar? No es fácil. Yo se lo dije la semana pasada, qué bueno, y cuando hablamos de las intercesoras, de esas mujeres guerreras que están allá arriba, los hombres también. Pero sabe, buscar tiempo de calidad con Dios muchas veces es imposible, se nos hace imposible, no es que sea imposible. ¿Por qué? Porque el tormento, la vida, el día a día nos lleva muchas veces a andar en una sola carrera. Vivimos así el día se va volando. Pareciera que los días parece que estuvieran más rápido. Entonces queremos vivir un evangelio nada más porque sí, somos buena gente, somos buenos. Y sí, no sé si me hago entender. Nosotros somos chéveres. Sí, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado en victoria. Vuelto miga, pero no importa. ¿Ah? Y nos reímos y cantamos, sí, porque así estamos muchos. Pero prefiero seguir viviendo una vida en silencio y no buscar ayuda o buscar esforzarme para romper lo que se tenga que romper. ¿Se acuerdan de Simba? ¿No se acuerdan? Mi perro. Yo les conté, yo tenía un perro, un pitbull que se llamaba Simba. Era así como yo. ¿Sabe? Y había cadena que le ponías, cadena que rompía. Pero ¿sabe por qué la rompía? Porque todo lo que representaba una amenaza para nosotros, él salía adelante y reventaba las cadenas. Tú y yo tenemos que ser así de celosos con las cosas de Dios que vienen para nuestros hijos. Se presenta la amenaza, yo rompo las cadenas, yo rompo los gigantes, yo rompo lo que tenga que romper. Vamos, aplaude. Entonces démosle paso y démosle peso a la palabra de Dios en nuestras vidas. Dejemos a Dios ser Dios y dejemos de seguir nosotros luchando en nuestra fuerza. Hay que esperar. Sí, la mayoría de nosotros seguimos esperando y estamos esperando, pero muchos hemos visto resultados. Muchos han visto resultados, algunos no los dicen, otros sí los cuentan. Pero Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo cosas nuevas. Hay personas que cuentan los testimonios, hay personas que vienen y dicen, pastor, Dios me sanó. Hay que hacer un jueves de milagro ayer. Porque Dios se ha estado moviendo, Dios quiere seguir haciendo cosas. Pero es ahí tú y yo y mi responsabilidad delante de Dios. ¿Dónde está tu humo? ¿Dónde está tu incienso? ¿Sabe? Una vez hubo un rey llamado Melquisedec que trajo pan y vino. Y eso fue antes de la ley. El Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, diga sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Esto qué significa? Que era rey y era sacerdote.
En los tiempos de David, un rey era un rey y un sacerdote era un sacerdote. Pero apareció a alguien, Abraham, que fungía las dos, que era rey y sacerdote para siempre. Amén, iglesia. Nuestro Rey Jesucristo se transformó en sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para nosotros. Por eso lo llaman el Mesías, el Cristo. ¿Alguien lo conoce? No me convencieron esos amén. ¿Alguien reconoce al Cristo, al Mesías aquí? ¿Sabe qué quiere decir Mesías en hebreo? Ungido. ¿Sabe qué significa Cristo en griego? Ungido. ¿Sabe? Todo sumo sacerdote era ungido cuando lo llamaban al sacerdocio, con un aceite especial perfumado. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de eso? Los sacerdotes no se llamaban a sí mismos. Ellos eran llamados y según el orden, ellos eran ungidos. Me quiero enfocar en el sumo sacerdote ahora. Lo que diferenciaba a un sacerdote de un sumo sacerdote era la vestidura. La vestidura del sumo sacerdote era como más extravagante. ¿Me hago entender? Pero también el aroma que portaba por el aceite y el perfume que llevaba. Por eso muchas veces el sacerdote no solamente era reconocido por la ropa, sino también por el aroma. Yo lo sé. ¿Me está entendiendo? Por eso muchas veces lo llamaban el perfumado. El sacerdote era escogido para interceder por los hombres. Amén, iglesia. Por eso Zacarías, o el sacerdote, después del sacrificio, él salía al pueblo y daba la noticia, y el pueblo se alegraba y daban bendiciones y daban gracias a Dios por el perdón de los pecados Pero el sumo sacerdote era escogido y era ungido y apartado para expiación de los pecados. Por medio del sumo sacerdote se hacía el sacrificio del animal y allí Dios lo aceptaba en el cielo. ¿Me hago entender? Entonces era una responsabilidad mayor entrar a ese lugar. Por eso es que el sacerdote, antes de entrar allí, él tenía que purificarse primero. Y entraba a ese lugar y ofrecía sacrificio a Dios por nosotros. Estoy volviendo al principio, pero yo me quiero adelantar para acá. ¿Me entendió la responsabilidad? Y esto tiene una serie de características que no las puedo decir todas por el tiempo. Le estoy diciendo las más básicas, pero como estamos hablando del perfume, la gente reconocía al sumo sacerdote por las vestiduras y por el aroma del perfume que portaba. Amén. Filipenses 2, versículo 7 dice: Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Jesús, como hombre, se humilló. Nació de manera natural, pero él cumplió la ley hasta lo último. No solamente la ley gubernamental, sino también toda la ley que tenía que ver con el sacerdocio. ¿Alguien me dice amén? De hecho, un día Jesús, pequeño, salió con la mamá. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Andaba con María y se le perdió a María el muchacho y no lo conseguía por ningún lado. ¿Dónde estará ese muchacho? Lo dejé jugando fútbol.
Se me perdió el muchacho. Imagínate una mamá, una vez se perdió Yuli chiquita en Macro. Y yo y Yari vuelto loco buscando Yuli por todo Macro. Yo casi que lloro ya porque me angustié. Y Yuli estaba donde estaban las muñequitas. Cuando la vimos ahí, ¿tú te acuerdas, Yari? María andaba buscando a Jesús y cuando lo consiguió hablando con los fariseos y los escribas. Y le dijo, vamos para la casa. Tiene que hacer la tarea. Y me imagino a Jesús todavía con ese tamañito, se volteó y la vio y le dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y mucha gente agarra eso como diciendo, mira el niño predicador. En los negocios de tu padre te conviene estar, pero usted mientras viva en mi casa, usted vaya a hacer la tarea, porque usted todavía está bajo mi responsabilidad. Y mi responsabilidad delante de tu papá es cuidarte y darte los principios y los valores para que cuando fueres grande no te apartes de él. ¿Alguien me entiende? Pero llegó el día. Diga, llegó el día. El hombre tenía 30 años y según la ley, a los hombres de 30 años se le daba la herencia, ¿se acuerdan? Y eso, pero también a la edad de 30 años podía haber el llamado al sacerdocio. Por eso es que cuando él va y él es bautizado por Juan, se abren los cielos y viene el reconocimiento y dice el Señor, he ahí mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahí vino el llamado de Jesús como sacerdote por 3 años para interceder por los hombres, para enseñarles quién era el Padre realmente, que no era un ritual, sino que era un Padre al cual podríamos tener acceso. Y Jesús empezó a formar, hizo 12 y la multitud lo seguía. Y usted sabe todas las cosas que hizo Jesús en 3 años. Poderoso. Pero llegó el día, otro día más. Pasaron los 3 años. ¿Se acuerdan el día de la Santa Cena? Mateo capítulo 26. En Jesús era el día de la Pascua. Y Jesús tomó el pan y le dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice que lo repartió. Tomó el vino y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros va a ser. Note lo que dijo, no tomaré más de este vino hasta que lo tome con ustedes delante de mi Padre. ¿Sabe por qué? Porque el sumo sacerdote, él iba preparando el camino. Por eso es que yo digo que él iba cumpliendo paso a paso. Y por eso yo estoy poniendo chispitas, porque esto es muy intenso. Los sumos sacerdotes no tenían derecho a muchas cosas, pero quiero ir como adelantando solamente por eso. Los sumos sacerdotes no tenían derecho a tomar del fruto de la vid, ni comer uva, ni tomar vino, ni nada de eso. Por eso él dice, lo que viene es poderoso. Yo tomo aquí, pero de aquí en adelante ya no lo puedo tomar más hasta que ustedes estén conmigo allá. ¿Me hago entender? Y tal vez muchas personas dirán, bueno, sí, pero él no fue ungido como sacerdote. Yo estuve buscando y me conseguí en Lucas capítulo 7, cuando Jesús le dice a Simón el fariseo, tú no ungiste en mi cabeza con aceite. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien lo ha leído? Y me llamó la atención eso. O sea, él reconoce y él sabe que ellos no lo reconocían. Y él le dice a Simón, tú no me ungiste en mi cabeza con aceite, pero una mujer que tenía fama de pecadora ungió mis pies con perfume muy costoso. Y en otra versión dice que cuando le ungió los pies y los enjugó con sus cabellos, el aroma del perfume tomó toda la casa. Tal vez no lo ungieron como debió ser,
pero sí alguien ungió sus pies, pero no su cabeza. Y eso está profundo, yo. Ahora, el proceso de la cruz. ¿Por qué Jesús cumplió paso a paso todo el reglamento? Porque cuando Él va a la cruz y Él es azotado y Él es crucificado en la cruz del Calvario, Él es inmolado como el Cordero, el único que sin manchas y sin arrugas murió por nosotros. Pero cuando derramó su sangre, murió y resucitó, se transformó en sumo sacerdote para nosotros. Por eso es que nosotros tenemos acceso a Él como sumo sacerdote. Como dije anteriormente, cuando usted ora, su oración sube y pasa por medio de Él y llega al Padre. Pero el Padre, cuando te quiere ver a ti, Él mira a Cristo y te ve a ti también. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo leí anteriormente. Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él padeció y vivió todo lo que tú y yo podemos vivir. Por eso es que cuando tú te caes y te levantas, Él intercede por ti, porque Él entiende tu posición. Pero Él no pecó. Por eso lo llaman el abogado, el intercesor. Porque como sumo sacerdote, Él intercede por ti y por mí delante del Padre. Porque si no fuese así, a más de uno de nosotros, empezando por mí, ya nos hubiese caído el rayo. Pero no el rayo McQueen, el rayo. ¿Por qué? Porque cumplir la ley en esa forma, tipo y sombra de lo que era antes, era muy difícil. ¿Ah? Y eso no solamente le dio una posición a Él, sino que también a nosotros nos hizo real sacerdocio. Primero de Pedro 2 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero también nos dio una posición de real sacerdocio. Por eso es que nosotros delante de Él nos vemos como sacerdotes. Amén, iglesia. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdocios para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nosotros como sacerdotes, con nuestras oraciones, tenemos la facultad de ir delante de su presencia, interceder por los hombres. Es ahí la gran comisión. ¿Me expliqué? Tú no eres rey, sacerdote, epa. No, yo soy reina y rey, como Usías. No, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad es hacer la gran comisión, interceder por los hombres para que los hombres conozcan a Jesús por medio de su palabra. Amén. Pero como reyes tenemos la facultad que nos fue dada de hollar serpientes y escorpiones. Él nos dio autoridad para orar por los enfermos y para que ellos puedan sanar. Amén. Y eso es poderoso. Es ahí el poder de la oración. No solamente predicar su palabra, sino también poder invocar por medio del Espíritu Santo, a través de nosotros, Él pueda sanar, liberar y transformar.
corazones rotos y destruidos por el enemigo. Porque tenemos autoridad, sin ira y sin dudar, para cuidar nuestros corazones. En el capítulo 1, Zacarías salió delante del pueblo, pero cuando salió y el pueblo expectante en oración, cuando fue, porque estaba mudo, y la gente se entristeció. ¿Por qué? Por incrédulo. Usías, por la ira, por desconectarse de aquel quien era su fuerza, se desconectó y lo llevó a la miseria de vivir toda la vida encerrado en un cuarto con lepra. Levantemos nuestras manos en oración sin ira y sin dudar. Es nuestra responsabilidad, iglesia. Pero al final, en Lucas capítulo 24, Jesús sacó a sus discípulos de Betania. Ya habían pasado 40 días de la resurrección y tenía que subir a la diestra del Padre. Pero alzó sus brazos y los bendecía, y subiendo los discípulos recibían la bendición y volvieron contentos a Jerusalén. ¿Viste la diferencia ahora del sumo sacerdote que va subiendo al cielo y va bendiciendo, y el pueblo recibía la bendición? Y dice que se fueron contentos a Jerusalén. Esa es la facultad tuya y mía de ir a su presencia, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es misericordioso, Él es el que intercede por nosotros. Él es amor, salvación, sanador, liberador, protector, proveedor, justo. Él es la gracia. Y sí, subió al cielo como sumo sacerdote, pero sabes, Él volverá. ¿Me está escuchando? Él volverá. Él volverá. Y cuando vuelva, no vendrá como sumo sacerdote, sino que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Por eso los que están delante de Él limpios, sin manchas, cuando Él venga, aún los que han muerto resucitarán y se irán al cielo con Él. Y eso es poderoso. ¿Por qué? Porque ahora no vendrá como vino al principio y nadie lo recibió, sino ahora viene a juzgar la tierra. ¿Cuándo viene? Yo no lo sé, pero seguimos creyendo por la fe que cuando lleguemos delante de su presencia, tal vez me muera, pero vaya a ver tú cómo vas a estar delante de Dios y llegues delante de Él. Con Dios no se juega. Pasa el tiempo y hoy los que tenemos 52, 60 años y pensamos, el tiempo se me fue así. La vida se me fue. ¿Qué hubiese hecho yo si hubiese estado joven? Yo hubiese hecho esto o aquello. Nunca es tarde para comenzar con Él. ¿Por qué? Porque Él es Jesús, nuestro Señor. Tenemos que reflexionar, iglesia, en medio de esto. Yo no vine hoy a moverte las emociones y a decirte, tú sabes lo que tienes derecho, tú sabes de lo que tú puedes conquistar y hacer. Pero necesitamos reconocer que todo el sacrificio, aun cuando era tipo y sombra, y ahora se volvió legítimo entre los dioses y los hombres, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Él. La frustración, el temor al futuro, la impotencia de poder hacer cosas como todos los vivimos. Vaya qué tragedia, vaya qué difícil. Pero ahí sigue Él, fiel y verdadero, justo. Hay cosas que hay que esperar, sí. Pero la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Que nosotros delante de Él somos más que vencedores. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie.